Pobreza, hambruna y desesperación. Tres palabras con que los analistas identifican el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Y es que esta denuncia, lejos de ser una retórica de los sectores de oposición, se puede constatar en los números del país. En más de 1000 días de gobierno, alrededor de 14 millones de personas viven en la pobreza extrema. Esto representa el 6,5% de la población. 19 millones de personas sufren desnutrición y un 60% de la población padece inseguridad alimentaria. El 14,6% de la población está desempleada, unos 14 millones de personas. Sumado también a las magras cifras de muertos por COVID-19 que supera las 600.000 personas. Expertos aseguran que esta crisis, lejos de ser producto de la negligencia, responde a un plan premeditado con el fin de desintegrar las instituciones públicas y, en consecuencia, el Estado brasileño. Y esto queda evidenciado en las acciones del mandatario, quien actualmente mantiene una política de presión y hostigamiento contra los poderes públicos, con apoyo del sector militar, grupos fascistas de la oligarquía y sectores reaccionarios de la población. Estos grupos y círculos sociales, que representan alrededor del 15% de la población, encaminan al país al colapso. Brasil, tranvía de la destrucción. Pongamos el punto en la I. En 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, declaró a Brasil como territorio libre del hambre. 5 años después, más de 14 millones de brasileños vuelven a padecer de hambre, su mayoría afrodescendientes. El desmantelamiento de programas focalizados en la distribución de comida por parte del actual gobierno es la razón principal por la que hoy en día 19 millones de brasileños padecen de hambre. A esto se le suma el crecimiento continuo de los productos de la canasta básica. En el marco de la pandemia por el COVID-19, más de 14 millones de brasileños se encuentran desempleados. La causa del crecimiento de estas cifras en 2 años, la ausencia de políticas públicas para la conservación del trabajo. En materia de derechos humanos, diversos organismos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU, mostró su preocupación por el creciente desplazamiento forzado de las comunidades rurales y el asesinato de defensores de derechos humanos vinculados al derecho al medio ambiente, a la tierra y a los trabajadores rurales. Durante el primer año de Jair Bolsonaro, hubo alrededor de 1.254 conflictos por la tierra, en las que tuvieron involucradas 578.968 personas, que dejaron un saldo de 28 muertos, en relación con 53.313.244 hectáreas, por lo que se estima que actualmente las cifras sean más altas. Diversos movimientos denuncian que el asesinato de campesinos y defensores de derechos humanos está estrechamente vinculado con la crisis de los movimientos sociales, la despolitización, la interferencia de sectores religiosos conservadores y el desmantelamiento de políticas públicas de salud y educación orientadas a las zonas rurales. Con la entrada del gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil se ha posicionado como uno de los países más desiguales en materia de género. Según datos de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL, el 40% de los feminicidios en la región se producen en Brasil. El Foro Brasileño de Seguridad Pública señaló en un último informe que en el primer semestre del año 2020, la tasa de femicidios aumentó en un 1,6%. Según el informe, cada 2 minutos una mujer es agredida en Brasil y se registraron cerca de 120.000 lesiones corporales desde el inicio de la pandemia. De marzo a agosto de 2020, el país registró una tasa de feminicidio por cada 100.000 mujeres habitantes en 12 estados, que representan el 49% de la población femenina del total analizado. Las estadísticas muestran que las mujeres afrodescendientes son mayormente las más afectadas por este tipo de violencia. Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil,
Más de 11.000 militares han ocupado cargos dentro del Estado brasileño. La imagen de anticorrupción de las Fuerzas Armadas hoy se ve distorsionada ante las investigaciones que vinculan al ejército en casos de corrupción, narcotráfico y enriquecimiento no justificado. Los culpables de estos delitos siguen impunes. Bolsonaro viene del sector militar, ha puesto muchísimos militares en posiciones de poder en su gobierno por una afinidad ideológica más que todo. También trabaja muy de cerca con el sector más conservador de la sociedad brasileña, que son los evangélicos. Se calcula en un país de 211 millones que hay por encima de 60 millones de evangélicos que representan una ideología muy conservadora contra los derechos de la mujer, de la comunidad gay. A nivel internacional, Bolsonaro trabaja muy de cerca con el sionismo en Israel, con Hungría y el fascismo, y por supuesto admira muchísimo y colaboró muchísimo con el mismo Donald Trump. Un estudio publicado por el Instituto Nacional de Investigaciones Aeroespaciales calculó que 11.088 kilómetros cuadrados de bosques en la Amazonía fueron talados en el año 2020. Esto provoca graves consecuencias al medio ambiente, empujando también a los pueblos indígenas que viven en el Amazonas a la supervivencia y la extinción. La política negacionista de cambio climático de Jair Bolsonaro no solamente responde a un delirio febril, como pretenden enseñarnos la narrativa mediática. La tala del Amazonas responde a una política premeditada por años, que abarca desde intereses mineros hasta agropecuarios transnacionales, quienes ejercen como lobistas dentro del Estado a favor del mandatario. Desde la llegada de Jair Bolsonaro al poder, el Amazonas sufre su peor deforestación desde el año 2008. La conservación del Amazonas no es prioridad en la agenda del presidente Jair Bolsonaro, quien desde 2018 prometió la expansión de la frontera agrícola a expensas de las áreas protegidas ya demarcadas y en fase de demarcación. Su primer paso definitorio en torno a esta política de apertura de la Amazonía al desarrollo comercial fue conceder al Ministerio de Agricultura la potestad de demarcación de las tierras indígenas. La tala de 11.088 kilómetros cuadrados de bosque en el Amazonas supone una superficie mayor a Puerto Rico o Jamaica, datos que el mandatario brasileño ha puesto en duda en reiteradas ocasiones. Los pueblos indígenas que viven en el Amazonas hoy en día sufren las consecuencias de la política medioambiental de Bolsonaro. La ausencia de políticas garantes de derechos humanos de los pueblos indígenas se traduce en la creciente y constante presencia de agentes estatales y paraestatales asalariados por intereses mineros y agroindustriales, quienes amenazan, persiguen, esclavizan a diversos pueblos indígenas, obligándolos a huir de su territorio. Pese a las críticas emitidas por la comunidad internacional y diversos organismos multilaterales, el gobierno de Bolsonaro continúa aprobando mecanismos jurídicos y legales que permiten la expansión de transnacionales en este territorio, conocido como el pulmón vegetal del mundo. En febrero de 2020, el mandatario propuso al Congreso un proyecto de ley que pretende autorizar la exploración de gas y petróleo y la instalación de centrales hidroeléctricas. En respuesta, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil interpuso ante La Haya una denuncia contra el presidente Jair Bolsonaro por los crímenes de ecocidio y genocidio. En el centro de esta lucha de clases en Brasil está las Amazonas. Ya se calcula que una quinta parte de las Amazonas ha sido reducido a sabana, ya no son bosques tropicales. Bolsonaro tiene una mentalidad que las Amazonas pertenece a él y su grupito de inversionistas, y siempre están mandando buscones a tomar más de estas tierras. Pero donde quiera que haya represión, hay resistencia. Una de las grandes leyes de la historia. Los pueblos indígenas
y el movimiento Sin Tierra y otros movimientos sociales siguen resistiendo y tratando de proteger a las Amazonas de esas grandes corporaciones petroleras y mineras. Las elecciones que vienen el año que viene, en noviembre, a pesar de una campaña feroz de lawfare contra Lula y Dilma Rousseff, Lula va a poder correr. Su campaña está centrada en resolver, o por lo menos responder, a las grandes necesidades de una sociedad tan desigual como Brasil, donde los 6 multimillonarios más ricos brasileños tienen más ganancias y ahorros que la mitad de la población brasileña. Lula está prometiendo protección de las Amazonas, reforma agraria y una garantía de un ingreso básico para los sectores más vulnerables de la población. Entonces, esa lucha de clases en Brasil, todo se va a definir con esas elecciones importantísimas el año que viene, no solamente para Brasil, sino para el mundo entero. En materia de salud, durante la gestión del expresidente Lula da Silva, Brasil se perfilaba como líder regional y mundial en el desarrollo de vacunas. Luego de la persecución política contra los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff por parte de grupos conservadores y la derecha empresarial transnacional, millones de ciudadanos viven las consecuencias del abandono y la falta de inversión en el sistema de salud pública brasileño. En el marco de la pandemia por la COVID-19, Brasil se perfila entre los países con mayor tasa de muertos por este virus, superando la cifra de 600.000 personas fallecidas. A mediados de julio, la Procuraduría General de la República de Brasil anunció al Supremo Tribunal Federal el inicio de una investigación al presidente Jair Bolsonaro por la prevaricación en la compra de la vacuna india Covaxin. La investigación tratará de aclarar si el presidente sabía de las irregularidades y las omitió. El diputado Luis Miranda y su hermano funcionario del Ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda, informaron que en marzo habría avisado al mandatario brasileño el desvío de dinero en la operación destinada a la compra de la vacuna india. Los hermanos indicaron que Bolsonaro prometió activar a la Policía Federal para investigar el caso, pero su promesa nunca la cumplió. Mientras tanto, el exministro de Salud, Eduardo Pazuello, continúa en la mira del Congreso y el sistema judicial, a quien se le acusa de haber retrasado la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Parte de esa ideología conservadora, él nunca ha tomado en serio la pandemia. Hasta el día de hoy cree que el COVID-19 no es algo real. Se niega a utilizar máscaras y vacuna. ¿Y quiénes son los más afectados en Brasil? Ya se han muerto por encima de 600.000 brasileños, la gran mayoría de la clase obrera, de las favelas, de los barrios gigantescos y pobres de Sao Paulo, de Río de Janeiro. Se puede hablar también de una guerra de vacunas en Brasil, cuando Rusia y China ofrecieron vacunas. Bolsonaro y su gabinete rechazaron esa diplomacia, pero ahora tiene grandes contratos con Pfizer, con la vacuna norteamericana,
Inclusive hay pueblos enteros que ya han recibido en Brasil el Pfizer. Y eso entonces es parte de esa guerra internacional de vacunas, donde la prioridad no es la salud del pueblo, sino las ganancias de esas corporaciones extranjeras, principalmente de los Estados Unidos. Un estudio realizado por el Centro de Estudios Datafola reveló que al menos el 76% de los ciudadanos están de acuerdo con la activación de un juicio político contra Jair Bolsonaro. Pese a la influencia del presidente dentro del Estado, las alarmas se activaron desde el Poder Legislativo y Judicial, quienes exigen abrir un juicio político al mandatario brasileño por negligencia. El clan Bolsonaro, como ha sido denominado por los medios de comunicación, integrado por sus dos hijos, Flavio y Carlos Bolsonaro, y también su esposa Michelle Bolsonaro, es investigado por un amplio abanico de delitos, entre los que se incluyen el desvío de fondos y las compras irregulares, casos que hasta ahora no han sido sancionados por el órgano judicial. A mulher, por ter direito trabalhista a mais, no caso a licença gestante, o empregador prefere contratar homem. O empregador, eu não empregaria com meu salário. Agora tem muita mulher que é competente. O que respeita o homossexual? Eles é que tem que respeitar. É o contrário. Você fica meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que eles deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. Desde el inicio de su mandato, Bolsonaro ha tenido que enfrentar diversas investigaciones por corrupción en personas de su familia y su entorno más cercano. A las 2 semanas de tomar posesión del cargo, su hijo Flavio Bolsonaro y su ex asesor parlamentario, Fabricio Queiroz, fueron investigados por los delitos de compra de diputados, organización criminal y lavado de dinero en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Posteriormente, Queiroz fue detenido en la residencia de uno de los abogados de la familia Bolsonaro, en el estado de Sao Paulo. En noviembre del 2020, la Fiscalía acusó a Flavio Bolsonaro de liderar la trama de corrupción y de los delitos de organización criminal, malversación de fondos, lavado de dinero y apropiación indebida entre los años 2007 y 2018. Investigaciones aseguran que Carlos Bolsonaro y Jair Bolsonaro están vinculados a estos crímenes. Carlos Bolsonaro cuando era concejal y su padre, Jair Bolsonaro, cuando era diputado federal. En abril de 2021, investigaciones realizadas por la Policía Federal vincularon a Carlos Bolsonaro como jefe de una organización dedicada a elaborar fake news para difamar a adversarios políticos del presidente Jair Bolsonaro. Las imágenes de Jair Bolsonaro en la ciudad de Nueva York sin tapabocas, comiendo pizza en un local de comida rápida cercano a las inmediaciones de la sede de la ONU en el marco de la 76ª Asamblea General del organismo abren muchas interrogantes. En primer lugar, ¿cómo es que Jair Bolsonaro llega a la ONU con un discurso de retórica antivacuna y apologías al autoritarismo? Además, ¿es Bolsonaro un producto de intereses foráneos? Y también nos preguntamos a quién le sirve este tipo de personajes y discursos. Y por último, ¿qué tanto puede llegar a crecer esta derecha que desprecia los organismos multilaterales? Y ese acercamiento hacia los países capitalistas y fascistas representa un cambio y un giro, porque en los años de Lula y Dilma Rousseff, Brasil tenía una importante papel con el ALBA, con el UNASUR, con los países bolivarianos y también con los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, quienes representan un 40% del comercio internacional y una buena parte de la población mundial. El BRICS, el ALBA, el campo bolivariano demuestra el poder de los países sudamericanos unidos y los países explotados y oprimidos unidos, el llamado tercer mundo. Bolsonaro está en contra de todo eso, tiene miedo de la unidad e integración latinoamericana y caribeña. Una última encuesta realizada por el Instituto Datafola arrojó que el 53% de los encuestados está en desacuerdo con la gestión de Jair Bolsonaro.
mientras que solo un 22% apoya su mandato, mientras que el 76% estaría de acuerdo con un juicio político contra el mandatario brasileño. A esta creciente rechazo popular se le suman las divisiones internas en el seno del ejército brasileño, su mayor apoyo debido a la imagen de corrupción que ha dejado su gobierno en torno a la institución castrense. Mientras en las calles movilizaciones a favor y en contra de Bolsonaro, sus detractores piden juicio político y cárcel contra él, su familia y también el alto mando militar que lo sustenta. A un año de los comicios presidenciales, Bolsonaro sigue con su estrategia de socavar las instituciones, adelantando un supuesto fraude orquestado por el Partido de los Trabajadores de Lula, pese a que este partido no tiene influencia en las instituciones atacadas. En vista del crecimiento y afianzamiento del expresidente Lula da Silva como el líder en intención de votos para las elecciones presidenciales de 2022, los partidos de derecha ya barajan nuevas opciones que sustituyan al mandatario brasileño. Un escenario político y social abierto en el mayor país y la principal economía de Sudamérica. Pusimos el punto en la I.